Hola, ¿conoces este término, convención? ¿Qué significa? Te explicaré para que entiendas claramente. ¿Cuál es la seña? Es esta. Y es un término muy importante. ¿Pero qué significa? Bueno, se refiere a reuniones donde asisten personas con el fin de discutir temas interesantes. Además, se toman decisiones muy importantes acerca de este tema, pero hay diferentes tipos de convención. Te voy a explicar uno por uno. Convenciones políticas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en un lugar se reúnen candidatos de partidos políticos. Diferentes candidatos de partidos políticos y cada uno cuenta su plan de trabajo. Se presenta uno tras otro, como lo ves en las imágenes. Y bueno, hay personas que votan y así van decidiendo quién tiene el mayor puntaje en las estadísticas. El que gana tiene el primer lugar y luego así consecutivamente segundo lugar, tercero lugar y cuarto lugar. Luego esta información se divulga a la población de Guatemala. Convenciones comerciales. ¿A qué se refiere? Se discuten temas empresariales a nivel profesional. También se anuncian cuáles son los servicios que prestan, qué productos producen. Se hacen conexiones en estas convenciones. Esto es a nivel profesional. Vamos a poner como ejemplo la manufactura de textiles. Se explican cuáles son las producciones, cómo es todo ese proceso de producción en tema de textiles, cómo se realizan. En otro grupo pueden hablar del tema de planchado, cuál es la forma que utilizan la tecnología y cómo divulgan sus productos a través de las redes sociales. También en estas convenciones se hacen conexiones y se pueden comunicar entre ellos. Convenciones científicas. ¿A qué se refiere? Son reuniones donde se comparten experiencias de investigaciones científicas, de proyectos en distintos temas. Puede ser temas de vacunas, medicinas o nuevos proyectos que se realizarán en el futuro. Por ejemplo, en el tema de COVID, ¿qué proyectos hay en el tema de vacunas? Se presentan cada uno de acuerdo a su experiencia y explican. Luego otra persona explica su proyecto y lo presenta ante los demás para que entiendan de manera clara. Son oportunidades de información en temas de salud. Convenciones de ficción. Aquí se reúnen personas famosas en diferentes temas: comedia, miedo y otros temas de películas. Los actores convergen en estos lugares. Se reúnen por grupos de comedia, grupos de terror y poco a poco van presentando sus géneros: románticas, de miedo, de comedia. Pero cada grupo, cada género se reúne con su grupo que le corresponde. También a esto se suman las convenciones de derechos de personas con discapacidad. ¿Qué significan estas convenciones? Te voy a explicar para que entiendas claramente. En estas convenciones de derechos de personas con discapacidad se logran acuerdos y se firman convenios donde distintos países participan y se comprometen a proteger a las personas con discapacidad, sus derechos humanos. Todos los países se reúnen y firman estos convenios, es muy importante. ¿Pero de quién fue la idea de todo esto?
La primera idea fue realizada en México. Ahí fue donde se hizo la primera convención, en el año de septiembre de 2001. La ONU realizó una asamblea y ahí presentó y explicó el tema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ONU ha sido responsable de analizar, revisar y también agregar por mucho tiempo lo requerido para la Convención de las Personas con Discapacidad a través del análisis y la modificación. Cuando ha sido aprobada, esta se divulgó a nivel mundial. Esto fue el 13 de diciembre de 2006. Ha pasado mucho tiempo y se siguen haciendo análisis y modificaciones. ¿Dónde se firmó esto? En Estados Unidos. En Nueva York, precisamente. Ahí se firmó a través de la ONU estos acuerdos mundiales, donde varios países han firmado. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ¿cuándo ha sido aprobada en Guatemala? Bueno, esta Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad fue firmada en Guatemala el 30 de marzo del 2008. ¿Quiénes firmaron? ¿Qué países firmaron? ¿Cuántos países lo hicieron? 190 países firmaron y acordaron. Así que esto ya es mundial. Por eso, ustedes deben conocer más acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Porque esto ya es una ley en Guatemala también. Así que ánimo. Gracias. Adiós.